Lo sé todo, le dijo mi madre con una voz que nunca le había escuchado. Sé lo que le has estado haciendo a mi hija durante todos estos años. Querubín se puso pálido, pero trató de mantener la compostura. Flaminia, no sé de qué estás hablando. ¿Qué tonterías te ha estado diciendo esta niña? ¿Tonterías?, gritó mi madre levantándose de la silla. ¿Tonterías? Mi hija está embarazada, Querubín, embarazada de 15 años. Eso no tiene nada que ver conmigo, respondió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Si anda embarazada es porque anda con algún muchacho del pueblo. Estas jovencitas de ahora... ¡No!, gritó mi madre con una furia que nunca había visto en ella. No te atrevas a echarle la culpa a ella. Ella me contó todo lo que le has estado haciendo desde que tenía 7 años. Flaminia, esa niña está loca. Está inventando historias para llamar la atención. Tú me conoces, sabes que yo nunca... ¿Te conozco?, lo interrumpió mi madre. Creía conocerte. Creía que eras un hombre bueno, pero eres un monstruo. La máscara de Querubín finalmente se cayó. La expresión de su rostro cambió completamente, de la desesperación fingida a una frialdad calculadora que me heló la sangre. Está bien, dijo con esa voz que yo conocía tan bien, esa voz que había escuchado susurrarme amenazas durante años. Sí, es cierto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mi madre retrocedió como si la hubiera golpeado. Creo que una parte de ella todavía esperaba que fuera mentira, que hubiera alguna explicación. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo pudiste hacerle eso a una niña? ¿A mi niña? Porque tu niña creció y se volvió hermosa, respondió él con una sonrisa cruel. Porque se parecía a ti cuando eras joven, porque estaba ahí, disponible, y porque tú nunca te diste cuenta de nada. «¡Eres un enfermo!», le gritó mi madre. «Soy un hombre», respondió él, «un hombre con necesidades, y ustedes dos han vivido muy bien gracias a mí durante todos estos años. Esta casa, esta comida, esta ropa, todo lo que tienen me lo deben a mí». «¿Estás diciendo que abusaste de mi hija a cambio de mantenernos?», preguntó mi madre incrédula. «Estoy diciendo que nada en esta vida es gratis», respondió Querubín. «Belisaria pagó su parte. Y tú también pagaste la tuya, aunque no te hayas dado cuenta». Mi madre se abalanzó sobre él, tratando de golpearlo con los puños. Pero él era más fuerte, la agarró de las muñecas y la empujó contra la pared. «Cálmate, Flaminia», le dijo con esa voz fría. «Piensa bien antes de hacer cualquier locura. ¿A dónde van a ir si me voy? ¿Quién las va a mantener? ¿Crees que alguien va a creerles si cuentan esta historia? Yo soy un hombre respetado en este pueblo. Ustedes son solo 2 mujeres histéricas. Vamos a ir a la policía», le dijo mi madre. «Hazlo», respondió él soltándola. «Ve a la policía y cuéntales que tu hija de 15 años está embarazada de su padrastro. Mira a ver si te creen. Y si te creen, mira a ver cómo las va a tratar la gente de este pueblo después de que se sepa». Sus palabras nos golpearon como un balde de agua fría. En esa época, en un pueblo pequeño y conservador como el nuestro, las víctimas de abuso sexual eran vistas con sospecha y desprecio. La gente habría dicho que yo lo había provocado, que era una niña precoz que había seducido a su padrastro, y mi madre habría sido vista como la mujer que no supo cuidar a su hija. Pero lo más importante, continuó Querubín con esa sonrisa cruel, es pensar en lo que va a pasar con ese bebé. Si van a la policía, todo saldrá a la luz. Y ese niño va a crecer sabiendo que su padre es también su abuelo, que fue concebido en abuso, que es producto del pecado. Esas palabras me partieron el corazón. Por primera vez pensé realmente en el bebé que llevaba dentro. Era inocente en todo esto. No había pedido ser concebido de esta manera horrible. ¿Tenía derecho a arruinar su vida antes de que naciera? «¿Qué propones?», le preguntó mi madre con voz temblorosa. «Propongo que seamos adultos civilizados», respondió Querubín. «Yo me voy de esta casa hoy mismo. Les dejo algo de dinero para que se mantengan mientras se organizan, y nunca más vuelvo a aparecer por aquí». «¿Y el bebé?». «El bebé es problema de ustedes.
Háganle creer que el padre era un novio que Belisaria tuvo y que se fue del pueblo. Nadie tiene por qué saber la verdad. Mi madre y yo nos miramos. Era una salida cobarde, pero tal vez era la única salida práctica que teníamos. ¿Cuánto dinero?, preguntó mi madre. Suficiente para que vivan un año sin preocupaciones. Después ya se arreglarán. No es suficiente, dije yo por primera vez en toda la conversación. No después de lo que me hiciste durante 8 años. Querubín me miró con esos ojos que había aprendido a temer, pero esta vez no me intimidaron. Por primera vez en años yo tenía poder en esta situación. ¿Qué quieres?, me preguntó. Quiero que nos dejes esta casa, dije. Que nos dejes todo lo que hay aquí. Y quiero dinero suficiente para mantenerme a mí y a mi hijo hasta que pueda trabajar. Eres una niña de 15 años. ¿Qué sabes tú sobre dinero? Sé que abusaste de mí durante 8 años, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Sé que me violaste repetidamente. Sé que estoy embarazada de ti. Y sé que si no aceptas lo que te estoy pidiendo, vamos a ir a la policía sin importar las consecuencias. Por primera vez en todos los años que lo había conocido, vi miedo real en los ojos de Querubín. Miedo a que sus crímenes salieran a la luz. Miedo a ir a la cárcel. Miedo a perder su reputación. Está bien, dijo finalmente. Se quedan con la casa y con todo lo que hay aquí, y les voy a dar dinero suficiente para 5 años, no 1. 10 años, dije yo. Belisaria, me regañó mi madre. No, mamá, le dije sin apartar la mirada de Querubín. 10 años o nos vamos a la policía ahora mismo. Querubín me miró durante varios segundos. Después sonrió, pero era una sonrisa llena de odio. 10 años, aceptó, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez, se les ocurre buscarme o contarle a alguien lo que pasó aquí, las voy a encontrar y las voy a matar a las 2, y al niño también. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero traté de no mostrarlo. Acepto, dije. Pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que nunca vas a tratar de contactarnos. Que nunca vas a volver a este pueblo. Que vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Eso va a ser un placer, respondió él. Esa misma tarde, Querubín empacó sus cosas y se fue. Nos dejó una cantidad de dinero que efectivamente era suficiente para vivir cómodamente durante varios años. Nos dejó la casa con todos los muebles y enseres y desapareció de nuestras vidas tan abruptamente como había aparecido. Mi madre y yo nos quedamos solas, tratando de procesar todo lo que había pasado en un solo día. Nuestro mundo había cambiado completamente. Ya no éramos la familia feliz que habíamos pretendido ser. Ahora éramos 2 mujeres traumatizadas, una de ellas embarazada a los 15 años del hombre que la había abusado durante años. Esa noche, mi madre vino a mi cuarto y se acostó conmigo en la cama, como había hecho cuando yo era pequeña y tenía pesadillas. Perdóname, me dijo entre lágrimas. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por no haberte protegido. No es tu culpa, mamá, le dije, aunque una parte de mí sí la culpaba. Él era muy hábil para esconder lo que hacía. Debería haberme dado cuenta, insistió ella. Debería haber visto las señales. Soy tu madre, era mi responsabilidad protegerte. Ya no importa, le dije. Lo importante ahora es decidir qué vamos a hacer. ¿Qué quieres hacer tú? Era la primera vez en años que alguien me preguntaba qué quería yo. Durante tanto tiempo había sido víctima de las decisiones de otros, que casi había olvidado que tenía derecho a elegir. Quiero tener al bebé, dije después de pensar. Sé que fue concebido de una manera horrible, pero no es su culpa. Es mi hijo, y lo quiero. ¿Estás segura? Todavía estás a tiempo de... Estoy segura, la interrumpí, pero quiero que las cosas sean diferentes. Quiero que criemos a este niño con amor, sin secretos, sin mentiras. Quiero que sepa que es querido, sin importar las circunstancias de su concepción. ¿Y qué vamos a decir sobre el padre? Vamos a decir que murió, dije. Que era un muchacho joven que murió en un accidente. Así no tendrá que cargar con la verdad,
hasta que sea lo suficientemente grande para entenderla. Mi madre estuvo de acuerdo. Decidimos mudarnos a otro pueblo donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar de nuevo con una historia limpia. Los siguientes meses fueron difíciles, pero también sanadores. Lejos de Querubín, lejos del pueblo que había sido escenario de tanto trauma, mi madre y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mi embarazo progresó normalmente, considerando las circunstancias. Encontré una partera experimentada que me cuidó sin hacer preguntas incómodas. Mi madre me apoyó en todo, me consoló cuando lloraba recordando el trauma, me animó cuando me sentía desesperanzada. También comencé a ir a terapia con una psicóloga de la ciudad más cercana. Fue la primera vez que pude hablar abiertamente sobre el abuso, sin miedo, sin vergüenza. Aprendí que lo que me había pasado no era mi culpa, que era una víctima, que tenía derecho a sanar y a ser feliz. Mi hijo nació el 15 de marzo de 1981. Era un bebé hermoso, sano, con el cabello negro como el mío y los ojos grandes y expresivos como los de mi madre. Cuando lo vi por primera vez, sentí un amor tan intenso que me sorprendió. Lo llamé Crisanto, como mi pueblo natal, como una forma de honrar mis raíces, pero también de reclamar mi historia. Criar a Crisanto fue la experiencia más sanadora de mi vida. Verlo crecer sano y feliz, ver su sonrisa inocente, escuchar su risa cristalina, me ayudó a sanar heridas que pensé que nunca cerrarían. Era mi hijo, mi orgullo, mi razón de vivir. Le dijimos que su padre había sido un joven maravilloso que había muerto en un accidente de trabajo antes de que él naciera. Crisanto creció creyendo esa historia y nunca cuestionó por qué no tenía abuelo paterno o familia paterna. Mi madre se convirtió en una abuela devota. Crisanto era el centro de su universo, la luz de sus ojos. Se dedicó completamente a ayudarme a criarlo, y juntas formamos una familia pequeña, pero llena de amor. Cuando Crisanto cumplió 5 años, yo tenía 20 y había terminado mis estudios secundarios por correspondencia. Decidí estudiar una carrera técnica en contabilidad para poder mantener a mi familia de manera independiente. Los años pasaron. Crisanto creció siendo un niño alegre, inteligente, cariñoso. Nunca mostró ninguna señal de los traumas que había heredado de su concepción. Era pura luz, pura alegría, pura esperanza. Cuando tenía 10 años, una tarde me preguntó por qué no tenía hermanos. ¿Te gustaría tener hermanos?, le pregunté. Sí, respondió. Los niños de mi clase tienen hermanos y parecen divertirse mucho. Tal vez algún día, le dije, cuando mamá encuentre a un señor bueno que quiera ser tu papá y mi esposo. ¿Crees que eso va a pasar? No lo sé, mi amor, pero si pasa, va a ser con alguien muy especial, alguien que nos ame a los dos tal como somos. Y efectivamente pasó. Cuando yo tenía 28 años y Crisanto 12, conocí a Heraclio Vázquez, un maestro de escuela primaria que había enviudado y tenía una hija de la edad de Crisanto. Heraclio era todo lo que Querubín había pretendido ser pero nunca fue. Genuinamente bueno, honesto, cariñoso, respetuoso. Se enamoró de mí conociendo mi historia. Le conté que había sido madre soltera muy joven, sin entrar en detalles sobre las circunstancias. Y se enamoró también de Crisanto. Nos casamos en 1994, cuando Crisanto tenía 13 años. Fue una boda sencilla pero llena de felicidad genuina. Crisanto llevó los anillos, emocionado de finalmente tener un papá. Heraclio adoptó a Crisanto formalmente y le dio su apellido. Para todos los efectos legales y emocionales, Crisanto se convirtió en Crisanto Vázquez, hijo de Heraclio y mío. También llegaron los hermanos que había deseado. Heraclio y yo tuvimos 2 hijos más, una niña llamada Dalila y un niño llamado Teófilo. Crisanto se convirtió en el hermano mayor perfecto, protector, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar con los pequeños. Por años viví en una felicidad que nunca pensé que sería posible. Tenía una familia hermosa, un esposo que me amaba y respetaba, hijos sanos y felices.
El trauma de mi infancia y adolescencia se había convertido en algo del pasado, algo que recordaba, pero que ya no me definía. Pero los secretos, por más profundos que los enterremos, tienen una forma de salir a la superficie. Crisanto se casó a los 23 años con una muchacha maravillosa llamada Perpetua. Era enfermera, inteligente, bondadosa, perfecta para mi hijo. Se amaban profundamente y soñaban con formar una familia grande y feliz. Durante 2 años trataron de tener hijos sin éxito. Finalmente decidieron hacerse estudios médicos para ver si había algún problema. Los resultados fueron devastadores. Crisanto tenía una condición genética que lo hacía prácticamente estéril. Pero no era una condición que hubiera desarrollado por algún problema de salud. Era una condición congénita, algo con lo que había nacido. Es muy raro, le explicó el médico. Normalmente se ve en casos de consanguinidad cercana. ¿Hay alguna historia de matrimonios entre parientes en su familia? Mi mundo se desplomó en ese momento. La consanguinidad. Crisanto había nacido estéril porque había sido concebido entre parientes cercanos, y la única manera de que eso hubiera pasado era si Querubín era mi padre. Esa noche llegué a casa temblorosa, con la mente dándome vueltas. Me encerré en mi cuarto y comencé a hacer cálculos que nunca había querido hacer. Querubín tenía 35 años cuando se casó con mi madre en 1971. Yo había nacido en 1965. Eso significaba que él tenía 29 años cuando yo nací. Mi padre biológico, Macedonio, había muerto en 1970. Mi madre siempre me había dicho que se habían casado muy jóvenes, cuando ella tenía apenas 18 años. Pero si Querubín tenía 35 años en 1971, había nacido en 1936. Si mi madre tenía 28 años cuando enviudó en 1970, había nacido en 1942. Eso significaba que Querubín era 6 años mayor que mi madre, no 15, como yo había pensado siempre. Comencé a recordar detalles que nunca había cuestionado. La forma en que Querubín había aparecido en nuestras vidas tan convenientemente después de la muerte de Macedonio. La forma en que conocía detalles sobre nuestro pueblo que un comerciante viajero no debería conocer. La forma en que había sabido exactamente dónde encontrarnos. Y sobre todo, la forma en que me miraba. Desde el primer día, me había mirado de una manera que ahora reconocía no como la mirada de un padrastro cariñoso, sino como la mirada de un padre biológico que tenía intenciones perversas hacia su propia hija. Esa madrugada desperté a mi madre. Le conté sobre los resultados médicos de Crisanto, le expliqué lo que significaba la consanguinidad y le hice la pregunta que cambiaría todo. Mamá, ¿Querubín era mi padre biológico? Mi madre se puso blanca como el papel. Se quedó callada durante varios minutos que me parecieron eternos. ¿Mamá? Sí, susurró finalmente. Sí, era tu padre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque era muy joven cuando pasó. Tenía apenas 17 años. Querubín tenía 23 y trabajaba para el padre de Macedonio. Se aprovechó de mí una noche que yo estaba sola en la casa. ¿Te violó? No fue violación exactamente, pero tampoco fue consensual. Yo era muy joven, muy inocente. Él me convenció de que era amor, de que nos íbamos a casar. Después desapareció cuando supo que estaba embarazada. ¿Y Macedonio? Macedonio sabía que estabas embarazada cuando nos casamos. Él me amaba tanto que aceptó criarte como su propia hija. Para él, tú realmente eras su hija. ¿Entonces Querubín regresó sabiendo que yo era su hija? Sí, regresó buscándome después de la muerte de Macedonio. Dijo que había pasado todos esos años arrepintiéndose de haberme abandonado, que quería hacer las cosas bien. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Era joven, estaba sola, necesitaba ayuda para criarte, y él parecía genuinamente arrepentido. ¿Sabías lo que me estaba haciendo? No, gritó mi madre. Jamás lo habría permitido. Pensé que realmente había cambiado, que realmente te amaba como a una hija. Pero yo era su hija, le dije con una voz que no reconocía como mía. Me abusó sabiendo que era su propia hija,
Y tú nunca me dijiste la verdad. ¿Cómo te iba a decir que tu padre biológico te había abandonado?, lloró mi madre. ¿Cómo te iba a decir que el hombre que te estaba criando era el mismo que me había abandonado embarazada años antes? ¿Cómo ibas a dejar que abusara de mí?, le grité. ¿Cómo ibas a dejar que mi propio padre me violara repetidamente durante años? Yo no sabía, gritó ella de vuelta. Si hubiera sabido, lo habría matado con mis propias manos. ¿Pero nunca sospechaste? ¿Nunca notaste que algo estaba mal? Mi madre se desplomó en llanto. Sospechaba que algo pasaba, admitió finalmente. Notaba que eras diferente, más retraída, pero cuando le preguntaba, él siempre tenía una explicación, y yo no quería ver la verdad porque significaría que había fallado como madre otra vez. ¿Otra vez? Ya había fallado una vez al dejarte sin padre cuando eras bebé. No podía admitir que había fallado otra vez al traer un depredador a nuestra casa. Nos quedamos sentadas en la cocina hasta el amanecer, llorando, gritando, tratando de procesar la enormidad de lo que habíamos descubierto. No solo había sido abusada durante años, había sido abusada por mi propio padre biológico, y mi hijo, mi hermoso Crisanto, había sido concebido en incesto. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que tomar una decisión. ¿Le contaba la verdad a Crisanto? ¿Le explicaba por qué era estéril? ¿Le decía que había sido concebido por su abuelo materno, que era producto de incesto, que su padre biológico era también su abuelo? Mi esposo Heraclio notó que algo pasaba. Una noche me confrontó. Belisaria, necesitas contarme qué está pasando. Desde que regresaste del médico con Crisanto, no has sido la misma. No podía seguir cargando con ese secreto sola. Le conté todo a Heraclio. Toda la verdad, desde el abuso hasta el descubrimiento de la paternidad de Querubín. Heraclio escuchó en silencio, con los ojos llenándose de lágrimas mientras yo hablaba. ¿Por qué nunca me contaste sobre el abuso?, me preguntó cuando terminé. Porque tenía vergüenza. Porque pensaba que me verías diferente, como si fuera sucia o dañada. Belisaria, me dijo tomando mis manos, tú eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Lo que te pasó no te define. Y Crisanto es mi hijo en todos los sentidos que importan. No me importa quién sea su padre biológico. ¿Pero qué hacemos con la verdad? Esa decisión te toca a ti. Pero yo voy a apoyar cualquier decisión que tomes. Después de mucho pensar, decidí contarle la verdad a Crisanto, pero no toda de una vez. Primero le expliqué que había descubierto información nueva sobre su padre biológico. No era un joven que murió en un accidente, le dije. Era un hombre mayor que me lastimó mucho cuando yo era muy joven. ¿Te lastimó cómo? Me lastimó de la manera en que algunos hombres malos lastiman a las mujeres jóvenes. Crisanto procesó esa información en silencio. Era un hombre inteligente, sabía leer entre líneas. ¿Me estás diciendo que fui concebido en violación? Sí. ¿Y por eso no me habías contado la verdad? Quería protegerte. Quería que crecieras sintiéndote querido y normal. ¿Y mi esterilidad tiene que ver con eso? Ahí llegaba la parte más difícil. Tu padre biológico era mi padre también. Se quedó callado durante varios minutos. Vi cómo su mente procesaba la información, cómo llegaba a las mismas conclusiones terribles a las que había llegado yo. ¿Mi padre me violó a ti?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y yo soy producto de incesto? Sí. Crisanto se levantó de la mesa donde estábamos sentados y caminó hasta la ventana. Se quedó allí parado durante largo tiempo, mirando hacia afuera. ¿Por eso soy estéril? Es probable. ¿Hay otros efectos que deba conocer? El médico dice que físicamente estás perfecto, solo la esterilidad. ¿Y mentalmente? Mentalmente eres el hombre más equilibrado y bondadoso que conozco. Lo que pasó no te define, Crisanto. Tú eres quien has elegido ser, no las circunstancias de tu concepción. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste amarme sabiendo cómo fui concebido? Porque eres mi hijo. Desde el momento en que te vi,
Fuiste mi alegría, mi esperanza, mi razón de vivir. No importa cómo llegaste a este mundo, lo que importa es que estás aquí y que te amo. Crisanto vino hacia mí y me abrazó fuerte. Te amo, mamá, y gracias por contarme la verdad, aunque fuera dolorosa. ¿Se lo vas a contar a Perpetua? Sí. Ella merece saber por qué no podemos tener hijos naturalmente. ¿Y qué van a hacer? Vamos a adoptar. Hay muchos niños que necesitan amor, y nosotros tenemos mucho amor para dar. Y así fue. Crisanto y Perpetua adoptaron 2 hermanos huérfanos, un niño y una niña, que se convirtieron en los nietos que nunca pensé que tendría. Los aman como si fueran sus propios hijos biológicos, y ellos no saben que son adoptados. Para ellos, Crisanto y Perpetua son simplemente mamá y papá. Durante los años siguientes, traté de seguir adelante con mi vida, pero la revelación sobre la paternidad de Querubín había removido traumas que pensé que había superado. Comencé a tener pesadillas otra vez, ataques de ansiedad, episodios de depresión. Volví a terapia, esta vez con un especialista en trauma sexual. Fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Una de las cosas más difíciles fue perdonarme a mí misma. Durante años me culpé por no haber protegido mejor a Crisanto de las consecuencias de su concepción. Me culpé por no haber sabido que Querubín era mi padre. Me culpé por haber permitido que los abusos continuaran durante tantos años. Pero gradualmente aprendí que yo también había sido víctima, que era una niña cuando comenzaron los abusos, que no tenía las herramientas para entender o detener lo que estaba pasando, que había hecho lo mejor que pude con la información y los recursos que tenía. También aprendí a ver a Crisanto no como un recordatorio de trauma, sino como un símbolo de supervivencia y esperanza. Él había sido concebido en circunstancias horribles, pero se había convertido en un hombre maravilloso. Era la prueba de que algo hermoso puede surgir incluso de la situación más oscura. En 2010, 20 años después del nacimiento de Crisanto, recibí una llamada inesperada. Era un investigador privado que trabajaba para el gobierno. «Señora Vázquez», me dijo, «estamos investigando una serie de crímenes históricos relacionados con abuso sexual infantil. Su nombre apareció en relación con un hombre llamado Querubín Valderas». Mi sangre se heló. «¿Qué quiere saber?» «Tenemos información de que el señor Valderas pudo haber abusado de usted cuando era menor de edad. ¿Es eso correcto?» «¿Por qué investigan eso ahora?» «Porque encontramos otros casos similares. Al parecer, Querubín Valderas tiene un patrón de comportamiento que se extiende por décadas. Ha estado abusando de niñas en diferentes pueblos de México durante más de 40 años. La revelación me golpeó como un rayo. No había sido su única víctima. Había otras niñas, probablemente decenas de ellas, que habían sufrido lo mismo que yo. ¿Dónde está ahora? Está preso en Oaxaca, acusado de abuso sexual infantil, pero los cargos son por casos recientes. Queremos construir un caso histórico que muestre el patrón de comportamiento. ¿Necesitan que testifique? Solo si está dispuesta. Entendemos que puede ser muy doloroso. Esa noche hablé con mi familia. Heraclio me apoyó completamente en cualquier decisión que tomara. Crisanto me dijo que sería valiente testificar si eso ayudaba a otras víctimas a obtener justicia. Decidí cooperar con la investigación. Durante las siguientes semanas, hablé extensamente con los investigadores. Les conté todo: los años de abuso, la violación, el embarazo, el descubrimiento de que Querubín era mi padre biológico. Todo. También, si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma, porque lo que voy a revelar hoy es un secreto que guardé por más de 30 años, un secreto que destruyó mi infancia, mi inocencia y casi destruyó mi vida. Un secreto sobre él, el hombre que llegó a nuestra casa como mi salvador, pero que se convirtió en mi peor pesadilla. El hombre al que llamé papá durante años, sin saber la clase de monstruo que realmente era. Hola, mis queridos, me llamo Belisaria, pero pueden llamarme Abuela Belisaria.
Tengo 58 años y nací en un pequeño pueblo del interior de México, San Crisanto del Valle, en 1965. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en lo más profundo de mi alma por décadas. Una historia sobre abuso, manipulación y el coraje que se necesita para sobrevivir cuando la persona que debería protegerte es la que más te lastima. Antes de comenzar, quería preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme un comentario aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de nuestro hermoso México. Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuela a seguir contando sus historias, por difíciles que sean. No tienen idea de lo importante que es para mí saber que no estoy hablando sola, especialmente cuando hablo de cosas tan dolorosas. Pues bien, mi historia comienza en 1970, cuando yo tenía apenas 5 años y mi mundo se desmoronó por primera vez. Mi padre biológico, Macedonio, murió en un accidente de trabajo en la mina donde trabajaba. Era un hombre bueno, trabajador, que me cargaba en sus hombros los domingos y me decía que yo era su princesita. Su muerte dejó a mi madre, Flaminia, viuda a los 28 años, con una niña pequeña y sin más ingresos que lo poco que podía ganar lavando ropa ajena. Mi madre era una mujer hermosa, de esas que hacen voltear a los hombres en la calle. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, ojos grandes y expresivos, y una figura que incluso después de tenerme seguía siendo envidiable. Pero también era ingenua, demasiado confiada, de esas personas que ven bondad donde no la hay. Los primeros meses después de la muerte de mi padre fueron muy duros. Mi madre lloraba todas las noches pensando que yo estaba dormida, pero yo la escuchaba desde mi cuarto. A veces me levantaba y me acurrucaba junto a ella en su cama, y llorábamos juntas sin entender bien por qué la vida había sido tan cruel con nosotras. Vivíamos en una casita muy pequeña en las afueras del pueblo. 2 cuartos nada más, uno donde dormía mi madre y otro donde dormía yo, con una cocina pequeñita y un baño que compartíamos con los vecinos del otro lado. No teníamos mucho, pero mi madre hacía milagros para que siempre tuviéramos comida en la mesa y ropa limpia que ponernos. Fue en febrero de 1971, casi un año después de la muerte de mi padre, cuando él apareció en nuestras vidas. Se llamaba Querubín Valderas, tenía 35 años, y era uno de los hombres más guapos que había visto en mi corta vida. Alto, fuerte, con bigote bien cuidado y una sonrisa que parecía decir que el mundo era suyo. Trabajaba como comerciante, viajaba por todos los pueblos de la región vendiendo herramientas y artículos para el hogar. La primera vez que lo vi estaba en la puerta de nuestra casa, con un maletín en una mano y el sombrero en la otra, preguntándole a mi madre si necesitaba algo para el hogar. Mi madre, siempre educada, lo invitó a pasar y le ofreció un café. Yo me quedé escondida detrás de la puerta de mi cuarto, observándolo con curiosidad. Era muy diferente a mi padre. Mi papá Macedonio había sido un hombre callado, trabajador, de manos callosas y ropa siempre manchada de tierra. Querubín era elegante, hablaba bonito, tenía las manos suaves y llevaba ropa limpia y bien planchada. Cuando me vio espiándolo desde mi escondite, me sonrió y me guiñó un ojo. ¿Y esta princesita quién es?, le preguntó a mi madre con esa voz profunda que después aprendería a temer. Es mi hija Belisaria, respondió mi madre con orgullo. Ven acá, mi cielo, saluda al señor Querubín. Salí tímidamente de mi escondite. Querubín se arrodilló para quedar a mi altura y me extendió la mano. Mucho gusto, princesa Belisaria, me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció la cosa más bonita del mundo. ¿Sabes que tienes el nombre más hermoso que existe? Yo me sonrojé y me escondí detrás de mi madre, pero por dentro me sentí especial. Hacía tanto tiempo que nadie me decía cosas bonitas, que nadie me hacía sentir importante. Querubín no compró nada ese día, pero se quedó casi 2 horas conversando con mi madre. Le contó que había enviudado hacía 3 años, que no tenía hijos, que viajaba solo por los caminos vendiendo sus productos. Mi madre le contó nuestra situación, cómo había perdido a su esposo,
cómo luchaba día a día para salir adelante. Cuando se fue, mi madre se quedó pensativa el resto del día. Yo la veía desde mi rincón donde jugaba con mis muñecas de trapo y notaba que tenía una expresión diferente, como si algo hubiera despertado en ella después de meses de tristeza. ¿Te gustó el señor querubín?, me preguntó mientras preparaba la cena. Sí, respondí sinceramente. Es muy guapo y habla bonito. Sí, es un hombre muy educado, dijo mi madre, pero había algo en su voz que no supe identificar en ese momento. Querubín regresó 2 semanas después. Esta vez trajo dulces para mí y flores para mi madre. Se quedó más tiempo y esta vez sí compró algunas cosas. Un set de cuchillos para la cocina y una pequeña lámpara para mi cuarto. Pero más que cliente, parecía que venía de visita. A mí me encantaba cuando venía porque siempre tenía historias que contar. Me hablaba de los lugares que había visitado, de las personas que había conocido, de las aventuras que había vivido en los caminos. Para una niña de 6 años que nunca había salido del pueblo, esas historias eran como cuentos de hadas. También era muy cariñoso conmigo. Me traía pequeños regalos, un moño para el cabello, una muñequita de plástico, dulces de diferentes pueblos. Me cargaba, me hacía cosquillas, me llamaba mi princesita. Después de tantos meses sin figura paterna, yo recibía toda esa atención con los brazos abiertos. Mi madre también estaba cambiando. Se arreglaba más cuando sabía que Querubín venía de visita. Se peinaba con más cuidado, se ponía sus vestidos más bonitos. La veía sonreír más, canturear mientras hacía los quehaceres, tener esperanza en los ojos otra vez. Para abril de 1971, las visitas de Querubín se habían vuelto regulares. Venía cada 2 semanas, siempre con algún pretexto de trabajo, pero cada vez se quedaba más tiempo. Una tarde, mientras yo jugaba en el patio, escuché una conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Flaminia, le decía Querubín a mi madre en la cocina, he estado pensando en algo durante mis viajes. ¿En qué, Querubín? En ustedes, en ti y en la niña. No es justo que una mujer tan hermosa y tan buena como tú tenga que luchar sola. No es justo que este angelito crezca sin una figura paterna. Querubín, no sé qué decir. Dime que sí, Flaminia. Dime que me das la oportunidad de cuidarlas, de ser el hombre de esta casa, el padre que Belisaria necesita. Hubo un silencio largo. Después escuché a mi madre comenzar a llorar. ¿Estás seguro?, le preguntó entre sollozos. ¿Estás seguro de que quieres cargar con nosotras? Más seguro no podría estar, respondió Querubín. Las amo a las dos, Flaminia. Quiero hacer de ustedes mi familia. Esa noche, mi madre me contó que Querubín le había pedido matrimonio, que íbamos a ser una familia de verdad, que yo iba a tener un papá otra vez. Yo salté de felicidad en sus brazos. Después de tanto tiempo de lucha y tristeza, finalmente las cosas buenas llegaban a nuestras vidas. O eso creíamos. Se casaron en junio de 1971, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Yo fui su dama de honor, con un vestidito blanco que Querubín me había comprado especialmente para la ocasión. Me sentía la niña más feliz del mundo. Finalmente, tenía una familia completa otra vez. Querubín se mudó a nuestra casita, aunque era evidente que estaba acostumbrado a cosas mejores. Trajo consigo sus pertenencias, sus ahorros, y sobre todo, trajo estabilidad económica. De repente teníamos comida abundante en la mesa, ropa nueva, hasta algunos lujos que nunca habíamos tenido. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Querubín era el esposo perfecto para mi madre y el padre perfecto para mí. La ayudaba con los quehaceres de la casa, me ayudaba con las pocas tareas que tenía de la escuela, jugaba conmigo en las tardes, me contaba cuentos antes de dormir. Mi madre florecía bajo su cuidado. Recuperó la risa, la alegría, la esperanza. Se veía más joven, más hermosa, más feliz de lo que la había visto desde la muerte de mi padre biológico. Y yo también florecía. Tenía un papá que me consentía, que me llevaba a pasear al pueblo los domingos,
que me compraba dulces y juguetes. Querubín insistió en que lo llamara papá desde el principio. «Yo soy tu papá ahora, princesita», me decía. «El señor Macedonio era tu primer papá, y siempre lo vamos a recordar con cariño. Pero ahora yo soy tu papá, y te voy a cuidar y proteger siempre». Y yo le creí. Con todo mi corazón de niña de 6 años, le creí cada palabra. Para Navidad de 1971, ya éramos una familia consolidada. Querubín había reducido sus viajes de trabajo para pasar más tiempo en casa. Había comprado muebles nuevos, había arreglado algunos desperfectos de la casita, había hasta conseguido que nos pusieran luz eléctrica. Vivíamos mejor de lo que habíamos vivido nunca. Pero fue por esas fechas cuando comenzaron los cambios sutiles. Cambios que en ese momento no entendí, pero que años después reconocería como las primeras señales de lo que estaba por venir. Querubín comenzó a ser más físico conmigo. Al principio eran cosas que parecían normales. Me cargaba más seguido, me abrazaba por más tiempo, me hacía cosquillas que duraban hasta que yo le suplicaba que parara. Cuando me bañaba, siempre encontraba alguna excusa para entrar al baño, que necesitaba algo del botiquín, que tenía que arreglar la llave que goteaba, que quería asegurarse de que me estuviera bañando bien. Las niñas necesitan que alguien se asegure de que se bañen correctamente, le decía a mi madre cuando ella sugería que yo ya era lo suficientemente grande para bañarme sola. Es importante que esté limpia y sana. Mi madre, inocente y confiada como era, no veía nada malo en eso. Al contrario, se sentía agradecida de tener un esposo tan preocupado por mi bienestar. También comenzó a insistir en que durmiera con ellos cuando tenía pesadillas. Una familia unida duerme junta, decía. Además, la niña ha pasado por mucho trauma, necesita sentirse segura. Al principio dormía entre los dos, en medio de la cama matrimonial. Pero gradualmente, Querubín comenzó a sugerirle a mi madre que era mejor que yo durmiera del lado de afuera, porque él se movía mucho durante la noche y no quería lastimarme. Así fue como comencé a dormir junto a él, con mi madre del otro lado. En esas noches, cuando creía que mi madre estaba dormida, Querubín comenzaba a tocarme. Al principio eran caricias que podían pasar por normales. Me acariciaba el cabello, me frotaba la espalda, para ayudarme a dormir mejor. Pero gradualmente, sus manos comenzaron a aventurarse a lugares donde no deberían ir. Yo tenía 7 años cuando esto comenzó. No entendía qué estaba pasando, pero sabía instintivamente que algo no estaba bien. Su toque me hacía sentir incómoda, confundida, asustada. Pero cuando trataba de alejarme, él me susurraba al oído. «Tranquila, princesita. Papá solo te está cuidando. Esto es lo que hacen los papás que aman mucho a sus hijas. Pero es nuestro secreto especial, ¿está bien? No le podemos decir a mamá porque se pondría celosa de nuestro amor especial». Yo era una niña. No entendía la diferencia entre amor paternal apropiado y abuso sexual. No entendía que lo que él estaba haciendo era un crimen. Solo sabía que me hacía sentir mal, pero él era mi papá, el hombre que nos había salvado de la pobreza, el hombre que hacía feliz a mi madre. ¿Cómo podía estar haciendo algo malo? Los cuidados especiales de Querubín fueron escalando gradualmente. Lo que comenzó como caricias inapropiadas se convirtió en tocamientos más invasivos, siempre con el mismo pretexto, que era normal, que era amor, que era nuestro secreto especial que no podíamos compartir con nadie. Cuando cumplí 8 años, Querubín me regaló una muñeca muy cara que había traído de uno de sus viajes. «Esta muñeca es muy especial», me dijo mientras me la entregaba. «Se la compré a una niña muy especial, que es mi niña favorita en todo el mundo». Esa noche, mientras mi madre preparaba la cena, Querubín me llevó a mi cuarto supuestamente para que jugáramos con la muñeca nueva. «¿Sabes qué hacen las niñas especiales con sus papás especiales?», me preguntó mientras cerraba la puerta del cuarto. Yo negué con la cabeza, abrazando fuerte mi muñeca nueva. «Hacen juegos especiales que las ayudan a crecer y a convertirse en mujercitas», me dijo sentándose en mi cama y jalándome hacia él. «¿Quieres que te enseñe?».
Lo que pasó después ese día es algo que he tratado de borrar de mi memoria durante toda mi vida. Pero hay imágenes, sensaciones, palabras que quedan grabadas para siempre, por más que uno trate de olvidarlas. Querubín abusó de mí esa tarde. No completamente, pero sí lo suficiente como para cambiar mi vida para siempre. Me lastimó, me humilló, me robó la inocencia de una manera que una niña de 8 años no está equipada para entender. Y después, mientras yo lloraba en silencio abrazando mi muñeca, me explicó muy claramente cuáles eran las reglas de nuestro juego especial. «Esto que acabamos de hacer es porque te amo mucho, princesita», me dijo mientras se acomodaba la ropa. «Pero es nuestro secreto. Si se lo cuentas a alguien, especialmente a tu mamá, van a pasar cosas muy malas». «¿Qué cosas?», le pregunté con voz temblorosa. «Tu mamá se va a poner muy triste y se va a enfermar. Tal vez hasta se muera de la tristeza, y yo me voy a tener que ir de la casa, y ustedes van a volver a ser pobres como antes. ¿Quieres que eso pase?». «No», susurré. «¿Quieres que tu mamá se muera por tu culpa?». «No, no quiero». «Entonces este es nuestro secreto, solo nuestro. ¿Me prometes que no se lo vas a decir a nadie?». «Te lo prometo», dije, porque era una niña de 8 años que no entendía que me estaban manipulando, que me estaban chantajeando con el miedo. Esa noche, en la cena, mi madre notó que yo estaba callada y triste. «¿Te sientes bien, mi cielo?», me preguntó. «¿No te gustó tu regalo?». Miré a Querubín, que me observaba con una sonrisa en los labios, pero una advertencia en los ojos. «Sí me gustó», mentí. «Solo estoy cansada». «Ven acá», me dijo mi madre extendiéndome los brazos. Me acurruqué en su regazo, respirando su olor familiar, deseando poder contarle todo, pero teniendo demasiado miedo de las consecuencias. «Mi niña está creciendo», dijo Querubín, y había algo en su voz que me hizo estremecer. «Pronto va a ser toda una mujercita». Mi madre sonrió y me besó la cabecita. «Sí, pero siempre va a ser mi bebé». Si ella hubiera sabido que su bebé acababa de ser abusada por el hombre que dormía en su cama, que el hombre en quien confiaba para protegernos era en realidad nuestro depredador. Pero no lo sabía, y yo estaba demasiado asustada, demasiado confundida, demasiado manipulada para decírselo. Esa fue la primera de muchas, muchas veces. Los abusos se volvieron rutina. Querubín siempre encontraba oportunidades cuando mi madre no estaba. Cuando iba al mercado, cuando visitaba a las vecinas, cuando salía a lavar ropa al río. Me llevaba a mi cuarto, cerraba la puerta y me obligaba a participar en sus juegos especiales. Cada vez era un poco peor, un poco más invasivo, un poco más doloroso. Y cada vez me recordaba las reglas. Era nuestro secreto. Si lo contaba mi madre se moriría. Si lo contaba él se iría y volveríamos a ser pobres. Si lo contaba nadie me creería porque yo era solo una niña y él era un hombre respetado. Además, me decía, tú también participas en nuestros juegos. Eso te hace cómplice. Si alguien se entera, van a pensar que tú también eres mala. Yo tenía 8, 9, 10 años. No entendía conceptos como manipulación psicológica, chantaje emocional, trauma sexual. Solo sabía que me sentía sucia, culpable, asustada y completamente sola. Mi comportamiento comenzó a cambiar, pero de maneras que mi madre interpretó mal. Me volví más callada, más retraída, más tímida. Dejé de jugar con los otros niños del vecindario. Mis calificaciones en la escuela comenzaron a bajar. Tenía pesadillas constantes. «Está en una etapa difícil», le explicaba Querubín a mi madre cuando ella expresaba preocupación. «Las niñas a esta edad comienzan a cambiar. Es normal». «Tal vez deberíamos llevarla con el doctor», sugería mi madre a veces. «No es necesario», respondía Querubín rápidamente. «Yo me encargo de hablar con ella, de ayudarla con lo que necesite. Confía en mí». Y mi madre confiaba. Confiaba completamente en el hombre que la había salvado de la soledad y la pobreza, que la trataba como una reina, que parecía amarla con todo su corazón. No tenía ni la más mínima sospecha de que ese mismo hombre estaba destruyendo a su hija sistemáticamente.
Los años pasaron, y yo crecí bajo la sombra constante del abuso. Aprendí a disociarme durante los juegos especiales de querubín, a enviar mi mente a otro lugar mientras él violaba mi cuerpo. Aprendí a sonreír y actuar normal después, para que mi madre no sospechara nada. Aprendí a cargar con un secreto que me estaba matando por dentro. Cuando cumplí 12 años y mi cuerpo comenzó a cambiar, los abusos de querubín se intensificaron. Ya no se conformaba con tocamientos. Comenzó a forzarme a hacer cosas que me daban asco, cosas que me hacían sentir como si fuera la peor persona del mundo. Ahora ya eres una mujercita, me decía. Ya puedes hacer cosas de mujeres grandes. Una de las cosas más confusas y dolorosas de todo ese periodo era que mi cuerpo a veces reaccionaba de maneras que yo no entendía. Querubín usaba esas reacciones para hacerme sentir aún más culpable. «¿Ves?», me decía, «a ti también te gusta. Tu cuerpo me dice que te gusta. Eso significa que tú también quieres hacer estos juegos». Yo no entendía que las reacciones físicas no tienen nada que ver con el consentimiento, que el cuerpo puede reaccionar de cierta manera sin que eso signifique placer o aprobación. Solo sabía que me sentía traicionada por mi propio cuerpo, y que eso me hacía sentir aún más sucia y culpable. Para cuando cumplí 13 años, ya había perdido por completo la esperanza de que alguien me ayudara. Me había resignado a mi destino. Pensaba que esto era lo que las niñas tenían que sufrir cuando tenían padrastros, que era normal, que era mi culpa por permitir que siguiera pasando. Fue en mi cumpleaños número 14 que todo cambió. No porque alguien hubiera descubierto lo que pasaba, sino porque descubrí algo que haría que toda la situación fuera aún más terrible de lo que ya era. Ese día, mi madre había salido temprano al mercado para comprar ingredientes para mi pastel de cumpleaños. Querubín aprovechó, como siempre, para llevarme a mi cuarto para nuestro ritual especial de cumpleaños, como él lo llamaba. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no se conformó con los abusos de siempre. Esta vez me violó completamente. El dolor fue indescriptible, físico y emocional. Lloré tanto que pensé que me iba a desmayar, pero él me tapaba la boca con la mano para que no gritara. «Feliz cumpleaños, princesita», me susurró al oído cuando terminó. «Ahora ya eres toda una mujer. Ahora ya puedes darme lo que una mujer le da a su hombre». Después se fue como si nada hubiera pasado, dejándome tirada en mi cama, sangrando y destrozada. Esa noche, durante mi fiesta de cumpleaños, tuve que sentarme a la mesa y fingir que estaba feliz mientras mi madre me cantaba las mañanitas y Querubín me tomaba fotos con la cámara que había comprado especialmente para la ocasión. «Mi niña ya es toda una señorita», decía mi madre con orgullo mientras cortaba el pastel. «Sí», respondía Querubín, mirándome con esos ojos que ya no podía soportar. «Ya es toda una mujer». Si hubieran sabido lo que había pasado esa mañana en mi cuarto, después de esa violación, los abusos se volvieron aún más frecuentes e intensos. Querubín había cruzado la última línea y ya no había límites para él. Me violaba cada vez que tenía oportunidad. Me trataba como si fuera su esposa secreta, su amante clandestina. Y yo seguía callada. Seguía guardando el secreto. Seguía protegiendo a mi madre de la verdad que la habría destruido. Pero mi cuerpo no pudo guardar el secreto para siempre. Tenía 15 años cuando dejé de menstruar. Al principio pensé que era por el estrés, por el trauma constante, pero después comenzaron las náuseas matutinas, los mareos, la sensibilidad en los senos. No quería aceptar lo que mi cuerpo me estaba diciendo, no podía aceptarlo. Pero cuando cumplí 2 meses de retraso, ya no pude negarlo más. Estaba embarazada. Embarazada de mi propio padrastro. El día que lo confirmé, me quedé sentada en mi cama durante horas, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba pasando. No solo había sido abusada durante años, no solo había sido violada repetidamente, sino que ahora llevaba dentro de mí el hijo de mi agresor. ¿Cómo le iba a explicar esto a mi madre? ¿Cómo le iba a decir que el hombre perfecto que había elegido para ser nuestro protector había estado abusando de mí durante años? ¿Cómo le iba a explicar que estaba esperando un hijo de él? Esa noche,
Querubín vino a mi cuarto como siempre hacía cuando mi madre se quedaba dormida, pero esta vez yo lo estaba esperando. Estoy embarazada, le dije directamente, sin rodeos. Se quedó helado. Por primera vez en años vi miedo en sus ojos. ¿Estás segura?, me preguntó. Completamente segura. Se sentó en mi cama con la cabeza entre las manos. Durante varios minutos no dijo nada. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté finalmente. Tú no vas a hacer nada, me dijo con esa voz autoritaria que conocía tan bien. Yo me voy a encargar de todo. ¿Qué significa eso? Significa que mañana te voy a llevar con una señora que conozco. Una señora que se especializa en resolver este tipo de problemas. ¿Me vas a llevar a abortar? Es la única opción. No podemos permitir que tu madre se entere de esto. ¿Y si no quiero? La mirada que me dirigió me heló la sangre. Era una mirada de advertencia, de amenaza. No tienes opción, me dijo. Esto se va a resolver como yo diga, y punto. Esa noche no pude dormir. Tenía 15 años. Estaba embarazada del hombre que había abusado de mí durante años, y él quería obligarme a abortar para proteger su secreto. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo se reveló dentro de mí. Tal vez fue el instinto maternal, tal vez fue simple desesperación, pero decidí que no iba a permitir que Querubín controlara esta situación también. A la mañana siguiente, mientras él se preparaba para llevarme con su especialista, tomé la decisión más valiente de mi vida. Le conté todo a mi madre. Esperé a que Querubín saliera a comprar cigarrillos. Me senté con mi madre en la cocina y le dije toda la verdad. Desde los primeros tocamientos cuando tenía 7 años hasta la violación en mi cumpleaños. Desde los juegos especiales hasta el embarazo que ahora llevaba dentro. La reacción de mi madre fue devastadora de presenciar. Primero shock, después negación, después una rabia tan profunda que pensé que se iba a volver loca. «¡Mentirosa!», me gritó. «¿Cómo te atreves a inventar esas cosas horribles sobre Querubín?» «No estoy mintiendo, mamá. Es la verdad. Querubín jamás te haría daño. Él te ama como a una hija». «Mamá, estoy embarazada de él. ¿Cómo explicas eso?» Esas palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó callada durante varios minutos, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. «¿Embarazada?», susurró finalmente. «Sí». ¿De él?» «Sí». Lo que siguió fue el colapso total de mi madre. Lloró como nunca la había visto llorar. Gritó, se jaló el cabello, se golpeó el pecho. Era como si todo su mundo se hubiera desmoronado en un instante. Y efectivamente se había desmoronado. En 5 minutos había perdido al esposo que amaba. Había descubierto que su hija había sido abusada durante años bajo su propio techo, y había sabido que iba a ser abuela de un niño concebido en circunstancias horribles. Cuando Querubín regresó con los cigarrillos, se encontró con una escena que debe haber sido su peor pesadilla. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos rojos e hinchados, mirándolo con una mezcla de odio y asco que nunca había visto antes. Y yo estaba parada junto a ella, temblorosa pero decidida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque por su expresión era obvio que ya lo sabía. «Lo sé todo», le dijo mi madre con una voz que nunca le había escuchado. «Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma, porque lo que voy a revelar hoy es un secreto que guardé por más de 30 años. Un secreto que destruyó mi infancia, mi inocencia y casi destruyó mi vida. Un secreto sobre él, el hombre que llegó a nuestra casa como mi salvador, pero que se convirtió en mi peor pesadilla. El hombre al que llamé papá durante años, sin saber la clase de monstruo que realmente era. Hola, mis queridos. Me llamo Esperanza, pero pueden llamarme Abuela Esperanza. Tengo 58 años y nací en un pequeño pueblo del interior de México, Valle de la Esperanza, en 1965. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en lo más profundo de mi alma por décadas. Una historia sobre abuso, manipulación y el coraje que se necesita para sobrevivir cuando la persona que debería protegerte es la que más te lastima.
Antes de comenzar quería preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme un comentario aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de nuestro hermoso México. Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuela a seguir contando sus historias, por difíciles que sean. No tienen idea de lo importante que es para mí saber que no estoy hablando sola, especialmente cuando hablo de cosas tan dolorosas. Pues bien, mi historia comienza en 1970, cuando yo tenía apenas 5 años y mi mundo se desmoronó por primera vez. Mi padre biológico, Carlos, murió en un accidente de trabajo en la mina donde trabajaba. Era un hombre bueno, trabajador, que me cargaba en sus hombros los domingos y me decía que yo era su princesita. Su muerte dejó a mi madre, Rosa, viuda a los 28 años, con una niña pequeña y sin más ingresos que lo poco que podía ganar lavando ropa ajena. Mi madre era una mujer hermosa, de esas que hacen voltear a los hombres en la calle. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, ojos grandes y expresivos, y una figura que incluso después de tenerme seguía siendo envidiable. Pero también era ingenua, demasiado confiada, de esas personas que ven bondad donde no la hay. Los primeros meses después de la muerte de mi padre fueron muy duros. Mi madre lloraba todas las noches pensando que yo estaba dormida, pero yo la escuchaba desde mi cuarto. A veces me levantaba y me acurrucaba junto a ella en su cama, y llorábamos juntas sin entender bien por qué la vida había sido tan cruel con nosotras. Vivíamos en una casita muy pequeña en las afueras del pueblo. 2 cuartos nada más. Uno donde dormía mi madre y otro donde dormía yo, con una cocina pequeñita y un baño que compartíamos con los vecinos del otro lado. No teníamos mucho, pero mi madre hacía milagros para que siempre tuviéramos comida en la mesa y ropa limpia que ponernos. Fue en febrero de 1971, casi un año después de la muerte de mi padre, cuando él apareció en nuestras vidas. Se llamaba Esteban Morales, tenía 35 años y era uno de los hombres más guapos que había visto en mi corta vida. Alto, fuerte, con bigote bien cuidado y una sonrisa que parecía decir que el mundo era suyo. Trabajaba como comerciante, viajaba por todos los pueblos de la región vendiendo herramientas y artículos para el hogar. La primera vez que lo vi estaba en la puerta de nuestra casa, con un maletín en una mano y el sombrero en la otra, preguntándole a mi madre si necesitaba algo para el hogar. Mi madre, siempre educada, lo invitó a pasar y le ofreció un café. Yo me quedé escondida detrás de la puerta de mi cuarto, observándolo con curiosidad. Era muy diferente a mi padre. Mi papá Carlos había sido un hombre callado, trabajador, de manos callosas y ropa siempre manchada de tierra. Esteban era elegante, hablaba bonito, tenía las manos suaves y llevaba ropa limpia y bien planchada. Cuando me vio espiándolo desde mi escondite, me sonrió y me guiñó un ojo. ¿Y esta princesita quién es?, le preguntó a mi madre con esa voz profunda que después aprendería a temer. «Es mi hija Esperanza», respondió mi madre con orgullo. «Ven acá, mi cielo, saluda al señor Esteban». Salí tímidamente de mi escondite. Esteban se arrodilló para quedar a mi altura y me extendió la mano. «Mucho gusto, princesa Esperanza», me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció la cosa más bonita del mundo. ¿Sabes que tienes el nombre más hermoso que existe? Yo me sonrojé y me escondí detrás de mi madre, pero por dentro me sentí especial. Hacía tanto tiempo que nadie me decía cosas bonitas, que nadie me hacía sentir importante. Esteban no compró nada ese día, pero se quedó casi 2 horas conversando con mi madre. Le contó que había enviudado hacía 3 años, que no tenía hijos, que viajaba solo por los caminos vendiendo sus productos. Mi madre le contó nuestra situación, cómo había perdido a su esposo, cómo luchaba día a día para salir adelante. Cuando se fue, mi madre se quedó pensativa el resto del día. Yo la veía desde mi rincón donde jugaba con mis muñecas de trapo y notaba que tenía una expresión diferente, como si algo hubiera despertado en ella después de meses de tristeza. «¿Te gustó el señor Esteban?», me preguntó mientras preparaba la cena. «Sí», respondí sinceramente. «Es muy guapo y habla bonito». «Sí, es un hombre muy educado», dijo mi madre,
pero había algo en su voz que no supe identificar en ese momento. Esteban regresó 2 semanas después. Esta vez trajo dulces para mí y flores para mi madre. Se quedó más tiempo, y esta vez sí compró algunas cosas, un set de cuchillos para la cocina y una pequeña lámpara para mi cuarto. Pero más que cliente, parecía que venía de visita. A mí me encantaba cuando venía porque siempre tenía historias que contar. Me hablaba de los lugares que había visitado, de las personas que había conocido, de las aventuras que había vivido en los caminos. Para una niña de 6 años que nunca había salido del pueblo, esas historias eran como cuentos de hadas. También era muy cariñoso conmigo. Me traía pequeños regalos, un moño para el cabello, una muñequita de plástico, dulces de diferentes pueblos. Me cargaba, me hacía cosquillas, me llamaba mi princesita. Después de tantos meses sin figura paterna, yo recibía toda esa atención con los brazos abiertos. Mi madre también estaba cambiando. Se arreglaba más cuando sabía que Esteban venía de visita, se peinaba con más cuidado, se ponía sus vestidos más bonitos. La veía sonreír más, canturear mientras hacía los quehaceres, tener esperanza en los ojos otra vez. Para abril de 1971, las visitas de Esteban se habían vuelto regulares. Venía cada 2 semanas, siempre con algún pretexto de trabajo, pero cada vez se quedaba más tiempo. Una tarde, mientras yo jugaba en el patio, escuché una conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Rosa», le decía Esteban a mi madre en la cocina, «he estado pensando en algo durante mis viajes». «¿En qué, Esteban?» «En ustedes, en ti y en la niña. No es justo que una mujer tan hermosa y tan buena como tú tenga que luchar sola. No es justo que este angelito crezca sin una figura paterna». «Esteban, no sé qué decir. Dime que sí, Rosa. Dime que me das la oportunidad de cuidarlas, de ser el hombre de esta casa, el padre que Esperanza necesita». Hubo un silencio largo. Después escuché a mi madre comenzar a llorar. «¿Estás seguro?», le preguntó entre sollozos. «¿Estás seguro de que quieres cargar con nosotras?». «Más seguro no podría estar», respondió Esteban. «Las amo a las dos, Rosa. Quiero hacer de ustedes mi familia». Esa noche, mi madre me contó que Esteban le había pedido matrimonio, que íbamos a ser una familia de verdad, que yo iba a tener un papá otra vez. Yo salté de felicidad en sus brazos. Después de tanto tiempo de lucha y tristeza, finalmente las cosas buenas llegaban a nuestras vidas. O eso creíamos. Se casaron en junio de 1971, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Yo fui su dama de honor, con un vestidito blanco que Esteban me había comprado especialmente para la ocasión. Me sentía la niña más feliz del mundo. Finalmente tenía una familia completa otra vez. Esteban se mudó a nuestra casita, aunque era evidente que estaba acostumbrado a cosas mejores. Trajo consigo sus pertenencias, sus ahorros, y sobre todo, trajo estabilidad económica. De repente teníamos comida abundante en la mesa, ropa nueva, hasta algunos lujos que nunca habíamos tenido. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Esteban era el esposo perfecto para mi madre y el padre perfecto para mí. La ayudaba con los quehaceres de la casa, me ayudaba con las pocas tareas que tenía de la escuela, jugaba conmigo en las tardes, me contaba cuentos antes de dormir. Mi madre florecía bajo su cuidado. Recuperó la risa, la alegría, la esperanza. Se veía más joven, más hermosa, más feliz de lo que la había visto desde la muerte de mi padre biológico. Y yo también florecía. Tenía un papá que me consentía, que me llevaba a pasear al pueblo los domingos, que me compraba dulces y juguetes. Esteban insistió en que lo llamara papá desde el principio. «Yo soy tu papá ahora, princesita», me decía. «El señor Carlos era tu primer papá, y siempre lo vamos a recordar con cariño. Pero ahora yo soy tu papá, y te voy a cuidar y proteger siempre». Y yo le creí. Con todo mi corazón de niña de 6 años, le creí cada palabra. Para Navidad de 1971 ya éramos una familia consolidada. Esteban había reducido sus viajes de trabajo para pasar más tiempo en casa.
Había comprado muebles nuevos, había arreglado algunos desperfectos de la casita, había hasta conseguido que nos pusieran luz eléctrica. Vivíamos mejor de lo que habíamos vivido nunca. Pero fue por esas fechas cuando comenzaron los cambios sutiles. Cambios que en ese momento no entendí, pero que años después reconocería como las primeras señales de lo que estaba por venir. Esteban comenzó a ser más físico conmigo. Al principio eran cosas que parecían normales. Me cargaba más seguido, me abrazaba por más tiempo, me hacía cosquillas que duraban hasta que yo le suplicaba que parara. Cuando me bañaba, siempre encontraba alguna excusa para entrar al baño, que necesitaba algo del botiquín, que tenía que arreglar la llave que goteaba, que quería asegurarse de que me estuviera bañando bien. Las niñas necesitan que alguien se asegure de que se bañen correctamente, le decía a mi madre cuando ella sugería que yo ya era lo suficientemente grande para bañarme sola. Es importante que esté limpia y sana. Mi madre, inocente y confiada como era, no veía nada malo en eso. Al contrario, se sentía agradecida de tener un esposo tan preocupado por mi bienestar. También comenzó a insistir en que durmiera con ellos cuando tenía pesadillas. Una familia unida duerme junta, decía. Además, la niña ha pasado por mucho trauma, necesita sentirse segura. Al principio dormía entre los dos, en medio de la cama matrimonial. Pero gradualmente, Esteban comenzó a sugerirle a mi madre que era mejor que yo durmiera del lado de afuera, porque él se movía mucho durante la noche y no quería lastimarme. Así fue como comencé a dormir junto a él, con mi madre del otro lado. En esas noches, cuando creía que mi madre estaba dormida, Esteban comenzaba a tocarme. Al principio eran caricias que podían pasar por normales. Me acariciaba el cabello, me frotaba la espalda para ayudarme a dormir mejor. Pero gradualmente, sus manos comenzaron a aventurarse a lugares donde no deberían ir. Yo tenía 7 años cuando esto comenzó. No entendía qué estaba pasando, pero sabía instintivamente que algo no estaba bien. Su toque me hacía sentir incómoda, confundida, asustada. Pero cuando trataba de alejarme, él me susurraba al oído. Tranquila, princesita. Papá solo te está cuidando. Esto es lo que hacen los papás que aman mucho a sus hijas. Pero es nuestro secreto especial, ¿está bien? No le podemos decir a mamá porque se pondría celosa de nuestro amor especial. Yo era una niña. No entendía la diferencia entre amor paternal apropiado y abuso sexual. No entendía que lo que él estaba haciendo era un crimen. Solo sabía que me hacía sentir mal, pero él era mi papá, el hombre que nos había salvado de la pobreza, el hombre que hacía feliz a mi madre. ¿Cómo podía estar haciendo algo malo? Los cuidados especiales de Esteban fueron escalando gradualmente. Lo que comenzó como caricias inapropiadas se convirtió en tocamientos más invasivos, siempre con el mismo pretexto, que era normal, que era amor, que era nuestro secreto especial que no podíamos compartir con nadie. Cuando cumplí 8 años, Esteban me regaló una muñeca muy cara que había traído de uno de sus viajes. «Esta muñeca es muy especial», me dijo mientras me la entregaba. «Se la compré a una niña muy especial, que es mi niña favorita en todo el mundo». Esa noche, mientras mi madre preparaba la cena, Esteban me llevó a mi cuarto, supuestamente para que jugáramos con la muñeca nueva. ¿Sabes qué hacen las niñas especiales con sus papás especiales?, me preguntó mientras cerraba la puerta del cuarto. Yo negué con la cabeza, abrazando fuerte mi muñeca nueva. Hacen juegos especiales que las ayudan a crecer y a convertirse en mujercitas, me dijo sentándose en mi cama y jalándome hacia él. ¿Quieres que te enseñe? Lo que pasó después ese día es algo que he tratado de borrar de mi memoria durante toda mi vida. Pero hay imágenes, sensaciones, palabras que quedan grabadas para siempre, por más que uno trate de olvidarlas. Esteban abusó de mí esa tarde. No completamente, pero sí lo suficiente como para cambiar mi vida para siempre. Me lastimó, me humilló, me robó la inocencia de una manera que una niña de 8 años no está equipada para entender. Y después, mientras yo lloraba en silencio abrazando mi muñeca, me explicó muy claramente cuáles eran las reglas de nuestro juego especial.
Esto que acabamos de hacer es porque te amo mucho, princesita, me dijo mientras se acomodaba la ropa. Pero es nuestro secreto. Si se lo cuentas a alguien, especialmente a tu mamá, van a pasar cosas muy malas. ¿Qué cosas?, le pregunté con voz temblorosa. Tu mamá se va a poner muy triste y se va a enfermar. Tal vez hasta se muera de la tristeza, y yo me voy a tener que ir de la casa, y ustedes van a volver a ser pobres como antes. ¿Quieres que eso pase? No, susurré. ¿Quieres que tu mamá se muera por tu culpa? No, no quiero. Entonces este es nuestro secreto, solo nuestro. ¿Me prometes que no se lo vas a decir a nadie? Te lo prometo, dije, porque era una niña de 8 años que no entendía que me estaban manipulando, que me estaban chantajeando con el miedo. Esa noche, en la cena, mi madre notó que yo estaba callada y triste. ¿Te sientes bien, mi cielo?, me preguntó. ¿No te gustó tu regalo? Miré a Esteban, que me observaba con una sonrisa en los labios pero una advertencia en los ojos. Sí me gustó, mentí. Solo estoy cansada. Ven acá, me dijo mi madre extendiéndome los brazos. Me acurruqué en su regazo, respirando su olor familiar, deseando poder contarle todo, pero teniendo demasiado miedo de las consecuencias. Mi niña está creciendo, dijo Esteban, y había algo en su voz que me hizo estremecer. Pronto va a ser toda una mujercita. Mi madre sonrió y me besó la cabecita. Sí, pero siempre va a ser mi bebé. Si ella hubiera sabido que su bebé acababa de ser abusada por el hombre que dormía en su cama, que el hombre en quien confiaba para protegernos era en realidad nuestro depredador. Pero no lo sabía, y yo estaba demasiado asustada, demasiado confundida, demasiado manipulada para decírselo. Esa fue la primera de muchas, muchas veces. Los abusos se volvieron rutina. Esteban siempre encontraba oportunidades cuando mi madre no estaba, cuando iba al mercado, cuando visitaba a las vecinas, cuando salía a lavar ropa al río. Me llevaba a mi cuarto, cerraba la puerta y me obligaba a participar en sus juegos especiales. Cada vez era un poco peor, un poco más invasivo, un poco más doloroso. Y cada vez me recordaba las reglas. Era nuestro secreto. Si lo contaba mi madre se moriría, si lo contaba él se iría y volveríamos a ser pobres. Si lo contaba nadie me creería, porque yo era solo una niña y él era un hombre respetado. Además, me decía, tú también participas en nuestros juegos. Eso te hace cómplice. Si alguien se entera, van a pensar que tú también eres mala. Yo tenía 8, 9, 10 años. No entendía conceptos como manipulación psicológica, chantaje emocional, trauma sexual. Solo sabía que me sentía sucia, culpable, asustada y completamente sola. Mi comportamiento comenzó a cambiar, pero de maneras que mi madre interpretó mal. Me volví más callada, más retraída, más tímida. Dejé de jugar con los otros niños del vecindario. Mis calificaciones en la escuela comenzaron a bajar. Tenía pesadillas constantes. Está en una etapa difícil, le explicaba Esteban a mi madre cuando ella expresaba preocupación. Las niñas a esta edad comienzan a cambiar. Es normal. Tal vez deberíamos llevarla con el doctor, sugería mi madre a veces. No es necesario, respondía Esteban rápidamente. Yo me encargo de hablar con ella, de ayudarla con lo que necesite. Confía en mí. Y mi madre confiaba. Confiaba completamente en el hombre que la había salvado de la soledad y la pobreza, que la trataba como una reina, que parecía amarla con todo su corazón. No tenía ni la más mínima sospecha de que ese mismo hombre estaba destruyendo a su hija sistemáticamente. Los años pasaron y yo crecí bajo la sombra constante del abuso. Aprendí a disociarme durante los juegos especiales de Esteban, a enviar mi mente a otro lugar mientras él violaba mi cuerpo. Aprendí a sonreír y actuar normal después, para que mi madre no sospechara nada. Aprendí a cargar con un secreto que me estaba matando por dentro. Cuando cumplí 12 años y mi cuerpo comenzó a cambiar, los abusos de Esteban se intensificaron. Ya no se conformaba con tocamientos. Comenzó a forzarme a hacer cosas que me daban asco,
cosas que me hacían sentir como si fuera la peor persona del mundo. Ahora ya eres una mujercita, me decía. Ya puedes hacer cosas de mujeres grandes. Una de las cosas más confusas y dolorosas de todo ese período era que mi cuerpo a veces reaccionaba de maneras que yo no entendía. Esteban usaba esas reacciones para hacerme sentir aún más culpable. «Ves», me decía, «a ti también te gusta, tu cuerpo me dice que te gusta, eso significa que tú también quieres hacer estos juegos». Yo no entendía que las reacciones físicas no tienen nada que ver con el consentimiento, que el cuerpo puede reaccionar de cierta manera sin que eso signifique placer o aprobación. Solo sabía que me sentía traicionada por mi propio cuerpo, y que eso me hacía sentir aún más sucia y culpable. Para cuando cumplí 13 años, ya había perdido por completo la esperanza de que alguien me ayudara. Me había resignado a mi destino. Pensaba que esto era lo que las niñas tenían que sufrir cuando tenían padrastros, que era